Tratemos de descifrar cómo se inició este mito. Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Se compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas. Presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional y ritual. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. El mito se inicia si reúne las características necesarias para ser transmitido por generaciones. En este caso del vampiro, ha persistido por miles de años. Una leyenda nace de hechos que han pasado y se basan en relatos reales. Lo malo es que al correr del tiempo van sufriendo modificaciones hasta llegar a nosotros ya con otro contexto y a veces completamente cambiado. Una definición aceptable sería: el mito es un hecho histórico, pero muy deformado por la mente humana y por el transcurso del tiempo. Como el hombre en su escala evolutiva, que va desde el Australopithecus, pasando por el Neandertal, el Cro-Magnon hasta el hombre actual, así el vampiro ha tenido su desarrollo. Desde un ser horripilante, monstruoso, sanguinario, insaciable de sangre humana, hasta un Don Juan de escasos años. Las leyendas van adquiriendo a través del tiempo un sello característico y propio, dándole a los personajes el papel y propiedades que les corresponde según el pueblo que se trate. El mito del vampiro tal vez provenga de ritos tan antiguos como los egipcios. Para ellos había un día en que celebraban la muerte de su dios Osiris. Procedían a poner fuera de sus casas lámparas de aceite por la antigua creencia que los muertos visitan su antiguo domicilio en una noche del año. La gente se prepara dejando alimentos para que coman y encendiendo lámparas para guiarlos en su sombrío camino del sepulcro. Pero el común denominador de los vampiros radica en seres que vuelven del sepulcro para atormentar a los vivos. Se alimentan principalmente de niños, dada su vulnerabilidad, o porque se supone que son más puros. Su alimento principal es la sangre, pero puede haber quienes se alimenten de otras partes del cuerpo, como el hígado que come el vampiro de Jigarwar de la India, o el japonés que se alimenta de cadáveres de sepulcros, las lamias romanas o griegas que comen la carne de sus víctimas, disfrutándola tanto como cuando beben sangre. Su vida y sus hábitos nocturnos causan daño al hombre directa o indirectamente, mas el saber la conexión con el demonio, o más propiamente con el mal o la muerte, y el deseo de seguir con su existencia sin importar nada, es lo que le da ese toque privilegiado para continuar su vida eterna. Nadie pensaría lograr la vida eterna uniéndose a un dios o ángeles benévolos, sino al contrario, tienden a buscar al demonio o a sus secuaces para poder lograrlo. Buscar el mal e ir en contra de la santa religión para poder hacer, si es posible, un pacto con el mismo Satán, ofrecerle a éste su alma invocándolo por medio de la magia negra para tratar de obligarlo a aceptar su trueque y así lograr la única manera que pudiese continuar con su miserable vida. Satán puso sus condiciones y el hombre las aceptó, y con ello ha perpetuado su especie buscando adeptos para servirle. Todo esto hace que en ocasiones se confunda el vampiro con los demonios, ya que los súcubos e íncubos actúan igual que estos, pero su relación es solamente de origen erótico. Pero en algún momento de la historia se separaron estos dos personajes para ser completamente independientes, los íncubos y los vampiros. El vampiro seduce, somete y luego se alimenta. Aquí existe el abandono absoluto de la mujer ante los embates persuasivos del vampiro. La mujer al final se entrega literalmente en cuerpo y alma al vampiro.
sucumbe ante el embate seductor del cortejo del vampiro. Pero en algunos pueblos antiguos continúan ostentando la belleza como medio para atraer a sus víctimas, como es el caso del Langsuir, vampiro malayo que con la forma de una mujer hermosa aborda a los hombres. Lean Aum, vampiro irlandés, utiliza su belleza para engañar a los hombres a los cuales seduce, los aparta y los toma como amantes y lentamente los drena de su fuerza hasta que mueren en un estado lamentable. En Europa del Este se creía en seres lujuriosos que volvían al lecho conyugal a procrear con su esposa. Se les llamaba vampiros. Es en el este de Europa, en los pueblos eslavos como Silesia, Moldavia, Rusia, Transilvania, Valaquia, Austria, Hungría, donde en un tiempo se popularizó la imagen de un ser convertido en vampiro. No deja de llamar la atención que casi todos estos países se encuentran dentro de un mismo paralelo. Esta vampiromanía coincidía con grandes epidemias o pestes que estaban asolando a los pueblos y que, apoyados por su ignorancia, su folclore y sus leyendas, que ya residían de hace cientos o miles de años, se popularizó en ellos la creencia de la vida de los vampiros, y ellos, por lógico, eran los causantes del mal. Todo esto llevó a que el vampiro adquiriera un lugar preponderante en las mentes de estas personas. El humano tiene que tener un blanco fijo a quien culpar, y quién mejor que a un ser enviado por el mismo Satán. Al vampiro se le considera sinónimo del mal, pero en algunos pueblos su congénere, el murciélago, es usado para otros fines, como el de contrarrestar las fuerzas del mal. En el sur de Francia se le daba el nombre de mosca del infierno, y los campesinos lo clavaban en las puertas de los graneros como protección contra la brujería. La figura del murciélago tiene una negra fama. En la antigua Europa, los murciélagos eran considerados como el espíritu de los muertos malditos. Vivían en las tumbas de los malhechores y salían por las noches para alimentarse con la sangre de las víctimas que se encontraban en su camino. A estos malhechores nocturnos los artistas de la Edad Media los representaban en forma de diablo o de murciélago. Si remontáramos en el tiempo, llegaremos con tribus completamente desconocidas como los Andaman, una isla perdida cerca de Sumatra. Los Onge achacan sus enfermedades e infortunios a los espíritus nocturnos que vagan por la selva. Observan ritos para evitar el retorno de los muertos, cuya presencia espectral es la causante de enfermedades y de los males. Otro método es causando enfermedades hasta llegar a la muerte, para posteriormente devorarlos como lo hacen algunos vampiros malayos, como el Pelesit. En la Europa oriental, los vampiros regresaban de sus tumbas para atormentar a sus familiares cercanos, en los cuales les infringían la duda de su muerte. El familiar se acercaba pensando que había sido un error, y éste les atacaba sin piedad hasta morir. El vampiro penetraba a la víctima con sus incisivos y empezaba a succionar, y para poder abrir más la herida, poseían debajo de la lengua un aguijón que les ayudaba a desgarrar la piel y el músculo de la víctima. Los íncubos o súcubos lo hacían en las ingles para buscar placer sexual. Clasificación de los vampiros. El vampiro real es aquel que directamente procede de los demonios, si contamos que desciende de los íncubos y súcubos. A este rubro pertenecen los Nosferatu. Cuando ataca a un ser humano lo domina por medio de su mirada hipnotizándolo, y una vez que está satisfecho puede dejar que se vaya. Si no sufre de otros asaltos vampíricos, tal vez pueda recobrarse de su ataque. En otros casos, cuando el vampiro está hambriento y se encuentra cerca con la posible víctima, arremeterá contra ella de una forma espantosa, y cuando no han conseguido nada, es posible que requieran mordisquearse a sí mismo varias noches para chupar un poco de su propia sangre. Nosferatu vive en los cementerios y en los lugares abandonados. Vampiro genético
aquellos que en vida llevan el estigma latente y al llegarles la muerte se convierten en vampiros. Pueden ser los casos de los nacidos de padres vampiros. Vampiros por contagio succión por otro vampiro, que a su vez muerden a otras personas, convirtiéndolas también en muertos vivos, lo que es lo mismo, vampirizándolas. Cuando un vampiro da muerte a la persona, pero no quiere su conversión y tenerlo como esclavo, entonces decide mutilarlo, cortándole la cabeza, extrayendo su corazón, quemándolo hasta reducirlo a cenizas. Cuando el maestro decide tener un compañero, tiene cuidado que cuando la víctima esté al borde de la muerte, el maestro reemplaza su pérdida por su propia sangre. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En China, eslavos o griegos, se creía que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la Iglesia Católica mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo, y que al morir sus cuerpos podrían ser poseídos por demonios, por lo que también no eran enterrados en Tierra Santa. También tenemos aquellas personas que murieron sin arrepentimiento de sus pecados y que no recibieron los últimos sacramentos. Este rubro está destinado exclusivamente a la religión católica para poder espantar a todos sus fieles si no siguen las reglas eclesiásticas. Dhampir es un híbrido entre un vampiro y un humano. Se forma cuando una mujer embarazada es mordida por un vampiro, teniendo un bebé Dhampir. La diferencia es que puede salir a la luz del sol y no necesariamente se alimenta de sangre humana, siendo el tiempo de vida como el de cualquier humano. Eran seres lujuriosos que volvían al lecho conyugal a procrear con su esposa. Maneras comunes para convertirse en vampiros. La conversión es por haber sido atacado por ser mago o bruja, ser el séptimo hijo, beber la sangre de un vampiro, ser víctima de un asesinato sin vengar, muerte prematura o violenta como el suicidio, el cuerpo muerto que sea reflejado en un espejo, por incumplimiento de rituales funerarios o religiosos. Colmillos. La primera aparición de los colmillos asociados a la figura del vampiro proviene de la novela de Barney, publicada en 1840. En nada se parece a los mitos existentes en Europa del Este, que describen al vampiro como seres monstruosos, sanguinarios e insaciables de sangre humana. Ahora vamos a enumerar algunas características de los mitos que se popularizaron con respecto a los vampiros y que se han conservado hasta nuestro tiempo. Personas lánguidas, de piel extremadamente blanca, fría, uñas larguísimas y colmillos excesivamente prominentes. El vampiro hechiza a través de su mirada, puede ser mortal, y de su voz se queda hipnotizada. Dominio sobre otros seres como los animales en que se convierte. Puede ser invisible y se desvanece en las sombras, a veces en forma gaseosa o vaporosa. Puede crear una cortina de niebla, por lo que es imposible ver. Transformación. Cambia su forma física mediante un conjuro, convirtiéndose en algún animal como el lobo, la rata o más comúnmente el de murciélago. Puede atravesar la ventana, morder a la víctima y vaciarlo de su sangre. Extrae la fuerza vital de sus víctimas y posee una fuerza y resistencia sobrehumana. Es indestructible por medios convencionales. No pueden entrar a las casas sin ser invitados, pero cuando le dan permiso lo hacen cuando ellos quieren. Su aliento es fétido debido a la sangre coagulada. Puede trepar por las paredes como una araña. Puede crear la oscuridad por un conjuro. Si resulta herido, se regenera cuantas veces sea necesario. Tiene afinidad con la magia negra, principalmente con la necromancia. Debe dormir en su ataúd, ya que los rayos del sol los mataría. Si viaja, debe llevar tierra de su lugar de origen. Aquí presentamos un bricolacas, vampiro griego. Su fortaleza física es descomunal.
Pueden mover objetos, abrir puertas o pueden matar a distancia por medio del anillo de constricción, anillo energético que comprime a la víctima. La víctima, una vez muerta, se convierte en vampiro. Los símbolos religiosos solo funcionan si la persona que los usa cree fervientemente en ellos. El vampirismo es contagioso si se entierra en un cementerio. Todos los demás pueden contraer la enfermedad, por lo que hay que actuar quemándolos. La mayoría de los vampiros atacan de noche y duermen o descansan durante el día, pero algunos tienen las mismas costumbres del hombre, tratando de parecerse en lo más posible. El vampiro carece de sombra y no se refleja en los espejos. Algunos pueblos tienen la creencia que el alma reside en la sombra del suelo o su imagen en el agua o en un espejo. Si este reflejo fuese maltratado, herido o golpeado, sentiría el daño como si fuera hecho a su persona, y si se queda separada de él por completo, la persona moriría. Ahora bien, el vampiro es un muerto vivo, o lo que es lo mismo, no posee alma. Esta fue donada al demonio por poseer la vida eterna. Actualmente se cuidan de las cámaras de cine o las fotografías. Estas atribuciones nacieron de Bram Stoker. Ahora veamos los elementos que debilitan a un vampiro. Puede ser la luz solar, lunar, la lluvia, el fuego y el olor de plantas determinadas o flores silvestres. No toleran el ajo, un metal o una madera específica, un ritual, ceremonia o culto determinado, así como un símbolo sagrado, siempre y cuando el que lo porte crea fervientemente en él. Caen en un estado de coma durante el día, duermen sobre tierra que proviene del lugar donde nació y no pueden cruzar el agua en movimiento, tales como los ríos o corrientes de agua. Aquí presentamos unas fotografías derivadas de lo anterior: ajo, flores silvestres, corrientes de agua y símbolos religiosos. Forma de reconocer una tumba donde habita un vampiro. Encima de la fosa se encuentran orificios del tamaño de un dedo, ojos abiertos de par en par, color en el rostro, ausencia de signos de corrupción, extremidades flexibles y tienen la apariencia de vivos. Las uñas y el cabello están crecidos, se puede observar las marcas de mordedura en el cuello, el traje o la mortaja están parcialmente devorados, hay sangre en las venas del cadáver y en el ataúd. Un caballo completamente blanco, al pasearlo por el cementerio, se encabrita. Ahora veamos la forma de ahuyentar a un vampiro con plantas, Calmet, etc. Menciona que hay que guiar a un muchacho virgen de ahuyentar al caballo también virgen, haciendo que el paciente coma ciertas especies o alimento. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba de un vampiro. En África, es suficiente encontrar una madre produce heridas en su hijo que supone poseído y vierte en ellas pimienta verde u otras especies, creyendo que esto dañará al demonio, forzándole a marcharse. Es lógico que el vampiro también sea alérgico a ciertas sustancias o plantas, y entre ellas fue elegido el ajo. Este se pone en las puertas o en las ventanas para ahuyentar a los vampiros merodeadores. Cuando se creía que podría ser un vampiro, su tumba se llenaba de ajos y hasta se ponían en su boca y demás orificios corporales. En Alemania utilizaban limones dentro de su boca. Los gitanos ponían pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos. Esto hacía que el vampiro no resucitara. Otra práctica que sirve para ahuyentarlo es con ramas de kenju, un follaje espinoso y con olor muy característico. También pueden ser rosas silvestres. Las espinas evitarán que abandone la tumba. Se puede poner espinas en el calcetín del muerto o clavar estacas de espino en las piernas. Colocar piedras o granos de incienso en las extremidades del cadáver, de manera que si el vampiro despertaba, tuviera algo que roer. Así no pensaría en ir a buscar platillos más suculentos. Esparcir granos de mijo sobre su cuerpo, ya que antes de salir querrá contar los granos uno tras otro.
Esto también se hacía con semillas de mostaza, arena o con los chinos simplemente arroz en la tierra de la tumba. Así el vampiro se mantendría ocupado toda la noche contando los granos caídos. Sepultarlo boca abajo como lo hacían los celtas. Aquí tenemos una variedad de métodos para evitar el vampirismo. Clavar hierro en el cráneo o en las sienes, poner semillas en su tumba, la decapitación y poner la cabeza entre sus piernas. También enterrarlos boca abajo. Sigamos con los métodos de ahuyentación. Colocar hoces o guadañas cerca de la tumba para evitar que se levante del ataúd. Cortar los tendones de la rodilla de los muertos, así no podría moverse. Los vampiros, parientes de los demonios, no toleran estar en presencia de símbolos cristianos como es la cruz cristiana, el rosario o el agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de la iglesia. En Grecia se pone una cruz de cera y una pieza de cerámica con la inscripción de Jesucristo conquista sobre el pecho del cadáver. El vampiro no se levantará si está enterrado en suelo consagrado, pero si no recibió la estrenación, habrá más posibilidades. Era ocasión de clavar al muerto en su caja de ataúd, con el fin de que no pudiera zafarse. Los gitanos introducían espinas en los calcetines o le clavaban una estaca en las piernas. En Sudamérica, cuando una mujer deja en su casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a un vampiro. Ahora pasemos a las formas de matar a un vampiro. Clavar una estaca en el corazón. Las reglas exigen que se use una estaca hecha de madera o de hierro, ya que posee poderes maléficos, y se clave directamente en el corazón. La madera preferida en Rusia y en el Báltico era el fresno, el espino en Serbia, el roble en Silesia. Otro no tiene ninguna predilección. Cuando aparecía alguna epidemia vampírica, el pueblo acudía a desenterrar a los supuestos vampiros. Cuando a un cuerpo se le clava una estaca en su pecho, por la presión ejercida en los pulmones, era frecuente escuchar una especie de suspiro o grito, al hacerse la exhalación o escape de los gases en el cuerpo en putrefacción. Esto confundía al vulgo creyendo que en realidad habían vuelto a matar a un vampiro. A la izquierda tenemos un estuche para matar vampiros, toda la herramienta necesaria para ello. Decapitación. El conde de Cabreras en 1730 la utilizó para acabar con el vampiro. Esta técnica fue utilizada en las áreas germanas y eslavas del oeste. Se enterraba la cabeza junto a sus pies, tras las nalgas o se alejaba del cuerpo. Con la decapitación al parecer se aceleraba la marcha del alma. Exposición a la luz solar. La luz siempre simboliza la vida, el renacer, el esplendor de la naturaleza. El vampiro pertenece a las sombras, simbolizada con lo negro, por lo tanto es el polo opuesto a la luz. Cremación completa, sin dejar ningún rastro del cadáver, o en su caso, solamente del corazón. En 1730 Voltaire menciona este procedimiento. La tarea era desmembrar el cuerpo, quemar las partes y sus cenizas mezclarlas con agua. Se le daban a los familiares a modo de cura. El corazón debía de quemarse aparte del cuerpo. De esta fecha inicia al parecer la palabra vampiro. Llenar con ajo la boca del muerto. Heródoto en su obra Euterpe menciona que los egipcios utilizaban el ajo para mantener alejados a los espíritus malignos. La sal. Desde tiempos inmemoriales se cree que la sal tiene poderes que alejan a los espíritus. Cuando se incinera un upiersi, vampiro polaco y ruso, salen de él animales como ratas, y si estas criaturas escapan, entonces el espíritu escapará también y volverá para buscar venganza. Hay que estar preparados para matar a estos animales. Espejos. Ponerlo directamente entre dos espejos. Si no sirve para destruirlos, sí sirve para identificarlos. Ponerlo boca abajo o en un río de agua corriente. Cuando se tenga la sospecha de que alguien pueda ser un vampiro,
se le entierra con un pedazo de metal como el hierro en la mano. Con esto se evita la metamorfosis. De una forma más drástica se utilizó en 1730 un clavo de hierro atravesando por las sienes del cadáver.